¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Palabra y Poder de Dios para la Humanidad. Hoy, lunes, comienzo de semana, lunes 25 de enero del 2021. Hoy celebramos la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Pues bien, mis queridos hermanos, les quiero invitar para que ustedes compartan esta transmisión
con sus contactos en sus redes sociales para que lleguemos a muchas almas más con el anuncio y la predicación de la palabra de Dios. También les invito para que aquí en la parte encima de la transmisión está el link para que entren a mi canal de YouTube, se suscriban y le den like, mis queridos hermanos y hermanas. Pues bien, hermanos y hermanas, bienvenidos a todos ustedes, un saludo de bienvenida a todos los que están en sintonía de este programa Palabra y Poder de Dios en esta mañana. Palabra y poder de Dios para la humanidad. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría. Dame sabiduría y entendimiento, los dones y fruto de tu Santo Espíritu, para leer, comprender, predicar y obedecer tu santa palabra. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre me acompaña, a ti sea la gloria, el poder, el honor, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, empezamos esta enseñanza del compartir y predicación de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vuelvo y le doy el saludo de bienvenida a todos ustedes, mis queridos hermanos, que han acabado de entrar en sintonía de este programa Palabra y Poder de Dios para la humanidad. Bienvenidos y bienvenidas. Les reitero, compartan con sus contactos, con sus redes sociales, esta transmisión para que lleguemos a muchas almas más con el anuncio y la predicación de la palabra de Dios. Saludamos a Rosy Soria, que Dios le bendiga, a Teresa Calle, Carla Solís, Ana Berta Resendiz, Angie Rose, Dios le bendiga también a Juliet Gómez Lozano en Bogotá, Dios le bendiga. También un abrazo en el Señor a usted. Saludos también a Marisol Pertus Pérez, saludamos a Anita Rodríguez, Erlinda Ávila, Digna Díaz, que Dios le bendiga, de República Dominicana, Dios le bendiga. Saludamos también, mis queridos hermanos, a María Emilia desde San Jacinto Bolívar, Colombia. Saludamos a Andrea Cuña en Bogotá, Dios le bendiga. Esperanza Narváez, Rocío Montalvo, Dios la bendiga.
Nelly Patel en los Estados Unidos. Dios le bendiga. Saludamos también, venga por a ver aquí quién más. Saludamos a Rocío Montalvo, bueno, ya la he saludado, que Dios la bendiga. Saludamos también a Lupita Álvarez, Dios le bendiga. Saludamos a Felicia Ancocayo, que Dios la bendiga. Lili Fiestas, Dios le bendiga también. Esperanza Narváez, que el Señor también le bendiga. Saludamos también por aquí a Xiomara Ruiz en Guatemala, Dios la bendiga. A Margie Edith Rosales, que Dios le bendiga también a esta hermana. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a disponernos para escuchar la palabra de Dios que la iglesia nos regala para este día, cuando celebramos, mis queridos hermanos, la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Conversión de San Pablo. En su viaje hacia Damasco, cuando aún maquinaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, el mismo Jesús glorioso se le reveló a Saulo en el camino, eligiéndolo para que, lleno del Espíritu Santo, anunciara el evangelio de la salvación a los gentiles. Sufrió muchas dificultades a causa del nombre de Cristo. En la conversión de Pablo más se palpa la acción divina que el esfuerzo humano. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, versículo del 3 al 16, mis queridos hermanos y hermanas. En aquellos días dijo Pablo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como ustedes lo muestran ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino, metiendo en la cárcel encadenados hombres y mujeres, y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y fui allí para traerme presos a Jerusalén a los que encontrara, para que los castigaran. Pero en el viaje cerca de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Me respondió: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Él me respondió: levántate, sigue hasta Damasco, y allí te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme. Se puso a mi lado y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de los que ha visto y oído. Ahora no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo, que por la invocación de su nombre lavará tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Nos unimos al Salmo 116 con la siguiente antífona. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 16, versículo del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer se condenará. A los que crean los acompañará estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, saludamos por aquí a otros hermanitos que han escrito. Saludamos a Yolanda Guzmán, que Dios la bendiga. A Glory Baquedano, Dios la bendiga. Saludamos también, a ellas, que Dios les bendiga y que el Señor derrame muchas bendiciones sobre ustedes. Pues bien, mis queridos hermanos, ahora dispongámonos para extraer un mensaje a la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado, y más en esta fiesta que hoy celebramos como iglesia, la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Saludamos también a Santita Granados. Ella de Dios le bendiga, mis querida hermana. Esperanza Narváez, que el Señor también le bendiga. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, hoy dice la palabra de Dios: ¿qué he de hacer, Señor? Es lo que el apóstol San Pablo le pregunta al Señor cuando lo hizo caer de su caballo, cuando iba de camino hacia Damasco. Y ahí comienza la conversión del apóstol San Pablo, y él le pregunta, cuando el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces San Pablo le pregunta al Señor: ¿qué he de hacer, Señor? Hoy, mis queridos hermanos, la iglesia nos presenta la conversión del apóstol San Pablo. Jesús y Saulo, Pablo y Jesús. Fue necesario, mis queridos hermanos, que en el celoso perseguidor se apagase la luz del mundo en sus ojos, para que brillara en toda su persona la luz de Cristo. Así, mis queridos hermanos, el perseguidor se convierte en apóstol, predicador y defensor de la palabra de Dios. Yo fui alcanzado por Cristo Jesús, nos dirá el apóstol San Pablo en Filipenses 3, capítulo 3, versículo 12. Mis queridos hermanos y hermanas, en el capítulo 22 del libro de los Hechos de los Apóstoles, hemos escuchado el discurso que Pablo dio en su defensa ante el pueblo judío. Oíd ahora mi defensa ante vosotros, dice el apóstol. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron mucho más silencio, mis queridos hermanos. De entrada, Pablo no solo se identificó como judío, sino que aclaró que él conocía la ley de Dios al pie de la letra, pues la estudió con Gamaliel, a quien todos respetaban y admiraban. O sea que el maestro que había tenido para aprender la ley no era cualquiera, era un maestro de la ley muy conocido por el pueblo, y por eso el apóstol en su defensa les dice: yo soy judío, pero he estudiado con Gamaliel la ley y me la sé perfectamente. Mis queridos hermanos, y señaló aún más el apóstol que no solo conocía la ley, sino que también era un fiel cumplidor.
de la ley, luego explicó que él era un judío tan celoso que él mismo persiguió a los judíos que creían en el camino, decía, los que se convertían al seguimiento de Cristo. Hermanos y hermanas, seguido comienza su narración del acontecimiento, encuentro con Jesús de Nazaret y lo que sucedió en él. Pablo va de camino hacia Damasco. Tiene claro que mis queridos hermanos, tiene claro hacia dónde va y para qué es que va para Damasco. Iba a aprender a todos los que se profesaran cristianos para llevarlos y acusarlos y echarlos a la cárcel. Entonces, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo tiene muy claro, mis queridos hermanos, ¿a qué es que va? ¿Cuál es su misión? ¿A dónde va? ¿Y para qué es que va, mis queridos hermanos? Pero he aquí, mis queridos hermanos, que alguien trastorna totalmente sus planes. Es la misericordia de Dios y el poder de su gracia la que convidaba, mis queridos hermanos, por la suerte de su elegido, va a intervenir en esa intención malévola que lleva San Pablo, mis queridos hermanos, cuando se dirige hacia Damasco. Hermanos y hermanas, cuando Dios elige, transforma todo. No lo anula, sino que lo restaura, haciendo que aparezca en la persona lo mejor que Dios pensó para ella en el momento de su concepción. Hermanos y hermanas, Pablo les dio su testimonio de cómo llegó a convertirse de que Jesús era el Mesías, o a convencerse mejor de que Jesús era el Mesías. Pablo les dio su testimonio de cómo él se convenció de que Jesús era el Mesías verdadero y auténtico y el Mesías esperado. No fue, mis queridos hermanos, por algo que oyó, sino que él mismo lo vivió, él mismo lo experimentó, él mismo lo sintió en su propio cuerpo, hermanos, en la voz del Señor cuando lo hizo caer del burro, del caballo, donde iba para Damasco. Hermanos y hermanas, Pablo comienza expresando una disposición total. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Es deslumbrador, mis queridos hermanos, o es deslumbrado por una luz en pleno día que le hace, mis queridos hermanos, descubrir su noche interna y externa? Y esa luz que le llena de resplandor en pleno día es la luz de Cristo, mis queridos hermanos. La luz de Cristo nos saca de las tinieblas. La luz de Cristo nos saca de las noches internas y externas, como lo hizo con el apóstol San Pablo, que lo sanó de la ceguera que tenía frente a la verdadera luz que era Jesucristo. Hermanos y hermanas, dice el apóstol, pasé 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Así lo manifiesta el apóstol San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 9. En esta ceguera permanecerá hasta que Ananías, seguidor del camino de Cristo, le ayude a descubrir la vocación y la misión que le tiene reservada el Señor Jesucristo. Él llevará mi nombre ante los gentiles y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 15 al 16. Hermanos, con esto Jesús nos muestra que la disposición y obediencia a Él y a su evangelio nos llega en la mayoría de los casos a través de mediaciones humanas, mis queridos hermanos y hermanas. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Allí se te dirá todo lo que está establecido que tienes que hacer, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es como decirnos,
Comienza por desprenderte de todos tus apoyos, de todas tus seguridades. Deja todo lo pasado y ven y sígueme. Hermanos y hermanas, el apóstol San Pablo, recordando el encuentro, subraya, mis queridos hermanos, que su conversión no fue resultado de pensamientos o de reflexiones, sino fruto de una intervención divina, de una gracia divina imprevisible, mis queridos hermanos y hermanas. A partir de entonces, todo lo que antes tenía valor para él se convierte paradójicamente, según sus palabras, en pérdida y basura, pero yo fui alcanzado por la gracia de Jesús, dice el apóstol en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo del 7 al 10. Hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios: id por todo el mundo a toda la creación y anunciarles el Evangelio, pasando ya al Evangelio. Hermanos y hermanas, Jesús lo dijo a los discípulos de ayer y nos lo dice a nosotros hoy en nuestro presente. Vayan, vayan, y ellos pueden salir. Lo hemos constatado en la primera lectura con el apóstol San Pablo, porque ya han experimentado la gracia y la alegría del Evangelio. Como nos repite el Papa Francisco, que afirma que la buena noticia de Jesús se experimenta, se conoce y se vive solamente dándola y dándose. Y eso es lo que, mis queridos hermanos, el Señor nos invita a nosotros en este día, a la luz del Evangelio que hemos escuchado en este día de esta fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Hermanos y hermanas, para nosotros es fácil examinarnos sobre el envío que Marcos al final de su Evangelio nos deja. Lo difícil es aprobar este examen, mis queridos hermanos, pero será posible si dejamos que la gracia de Dios actúe en cada uno de nosotros. Yo fui, dice el apóstol, yo fui alcanzado por Cristo Jesús, dice el apóstol San Pablo. Qué mejor oración que esta del apóstol San Pablo, mis queridos hermanos y hermanas. Al proseguir la lectura del Evangelio de Marcos, vemos que Jesús enumera y expresa ya lo que debemos llevar, mis queridos hermanos y hermanas. No debemos ir cargados de cosas inútiles, el latillo de nuestro corazón. No debemos cargar nuestro corazón de cosas inútiles, apegos a personas, a cosas, a lugares, a situaciones, a circunstancias, y que eso nos impide que nosotros seamos libres a responder al llamado del Señor y a disponernos a salir para donde nos envíe. Hermanos, id y anuncien la buena noticia a todas las gentes. Id al que crea, bautícenle. Id y en mi nombre expulsen el mal, el demonio. Id y utilicen un nuevo lenguaje, le dice el Señor. Id y sanen a los enfermos, ungiéndolos en mi nombre. Hermanos y hermanas, podríamos seguir enumerando hacia quienes sigue enviándonos hoy Jesús. Cada uno puede hacer su lista. Podríamos seguir, mis queridos hermanos, enumerando hacia quienes sigue enviando hoy Jesús, y cada uno podríamos hacer su lista. Hermanos y hermanas, recordando que Él los envió a todas las gentes, a todas las naciones, y en ese todos, mis queridos hermanos, de hace más de 2000 años, establecemos también nosotros, o estamos también nosotros, en esa palabra cuando el Señor le dice: id al mundo entero y anunciarles a todos el Evangelio, sanarlos y expulsar demonios. Esa palabra, todos,
mis queridos hermanos, de hace más de 2000 años, en esa palabra todos estamos también usted y yo, mis queridos hermanos y hermanas. Jesús nos señala también a no seleccionar, o nos señala también a no seleccionar quién es digno y quién no debe recibir su mensaje y su presencia. Él abrazó siempre la vida tal cual se le presentaba. Llegaran con un rostro o con otro, Él siempre estaba dispuesto a abrazarlos a todos. Nunca el Señor preguntó por el cumplimiento de la ley de Dios para actuar. Simplemente actuó según la necesidad de toda persona que se acercara a Él. Hermanos y hermanas, nuestro mundo sigue teniendo muchísimas necesidades y muchas veces, aún sin saberlo, siguen esperando un Salvador. Nosotros, hermanos y hermanas, hemos tenido la gracia de ser encontrados por Él, de haber respondido con generosidad a su llamada, a veces hasta con temor y temblor. Le hemos preguntado como Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Mis queridos hermanos, démonos tiempo y silencio para escucharle. Porque a pesar de nuestras limitaciones y a pesar de nuestros pecados, sigue el Señor contando con cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, para seguir estableciendo su reino en este mundo, hermanos y hermanas. En este lunes, coincidiendo con la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, termina el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Hoy termina la semana de la unidad, de la oración de la unidad de todos los cristianos. En este contexto, hermanos, escuchar la llamada de Jesús a ir al mundo entero y proclamar el Evangelio nos ha llevado a pensar en aquellos que hoy día la están escuchando y están respondiendo al llamado del Señor. Hermanos, la llamada del Señor es universal. A todo cristiano, a todo laico, seglares y sacerdotes, sí, hermanos. Y también a los cristianos de todas las iglesias, no solo de la Iglesia Cristiana Católica. No solo nosotros anunciamos la buena nueva a los pobres, en todas las iglesias cristianas lo hacen, y a veces también o mejor que nosotros. Hermanos y hermanas, nosotros muchos conocemos a grandes evangelizadores de iglesias evangélicas, pastores y pastoras, que anuncian la buena nueva a los que más sufren en realidades sociales muy difíciles. ¿Cuánto ganaríamos, hermanos, si empezáramos a reconocernos como hermanos, a aceptarnos, mis queridos hermanos, respetando nuestras diferencias y colaborar en la misión de anunciar y construir el reino de Dios? Gracias a Dios, ya algunos de estos pasos se han ido dando dentro de la iglesia, hermanos. San Pablo, mis queridos hermanos, respondiendo a la llamada de Jesús con un cambio radical de vida, pasando de ser perseguidor de los cristianos a anunciar a Cristo a todas las diversas culturas con las que se encontró. Hermanos y hermanas, es el encuentro con el Señor el que cambia la vida. También es así en nuestra experiencia como cristianos. Eso sí, mis queridos hermanos, de maneras diferentes. Ese encuentro puede ser repentino o puede ser progresivo, hermanos. Puede ser desde afuera o desde la fe, o ya perteneciendo a diversas iglesias cristianas. Pero la conversión, hermanos, la escucha de la llamada y el compromiso, mis queridos hermanos, evangelizador, surge, mis queridos hermanos, siempre en el encuentro personal con el Señor. No hay otro camino, hermanos.
en la oración personal y comunitaria, en la escucha de la palabra, en los pobres, en los sacramentos que nos imparte la iglesia, mis queridos hermanos y hermanas. Necesitamos encontrarnos con Jesús. Todo lo nuevo nace de ese encuentro, hermanos. La novedad del reino y con ella la novedad de la unidad construida de los cristianos y la novedad de una humanidad justa, pacífica, fraterna y respetuosa con la naturaleza. Todo, mis queridos hermanos, depende de ese encuentro con Jesús. Hermanos y hermanas, hoy, como vemos, estamos celebrando entonces la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. El breve fragmento del Evangelio según San Marcos recoge una parte del discurso acerca de la misión que confiere el Señor resucitado a sus enviados. Con la exhortación a predicar por todo el mundo, va unida la tesis de que la fe y el bautismo son requisitos necesarios para la salvación de cualquier cristiano. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará, dice el Señor en el Evangelio de hoy. Además, hermanos, Cristo garantiza que a los predicadores les dará la facultad de hacer prodigios o milagros que habrán de apoyar y confirmar su predicación misionera, mis queridos hermanos y hermanas. La misión es grande y por todo el mundo, pero no faltará el acompañamiento del Señor, mis queridos hermanos. Dice el Señor: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que el Señor le da a sus misioneros, a sus enviados. Usted y yo, lo de todos los tiempos, hermanos y hermanas. La oración colecta de hoy, propia de la fiesta, nos dice: oh Dios, que con la predicación del apóstol San Pablo llevaste a todos los pueblos al conocimiento de la verdad, concédenos al celebrar hoy su conversión, que siguiendo su ejemplo, caminemos hacia ti como testigos de tu verdad. Una verdad que Dios nos ha concedido conocer y que tantas y tantas almas desearían poder conocer. Tenemos la responsabilidad, hermanos, de transmitir hasta donde podemos este maravilloso patrimonio de la palabra de Dios. La conversión de San Pablo es un gran acontecimiento. Él pasa de perseguidor a convertidor, es decir, a servidor y defensor de la causa de Cristo. Muchas veces, hermanos, quizá también nosotros mismos hacemos de perseguidores. Como San Pablo tenemos que convertirnos en perseguidores. Tenemos que convertirnos de perseguidores a servidores y defensores de Jesucristo. Nosotros también a veces actuamos como San Pablo antes de convertirse, antes de que el Señor le diera su suelazo. Somos perseguidores de los mismos cristianos. Los criticamos, los juzgamos, los señalamos y los perseguimos porque creemos que están anunciando al diablo. Yo siempre me he opuesto a que la iglesia esté en contra de otro cristiano que piense distinto que nosotros y que esté anunciando el evangelio. ¿Qué malo está haciendo? Está también siendo un misionero, está anunciando el evangelio. Hermanos, ¿dónde está el ecumenismo? ¿Dónde está el ecumenismo, mis queridos hermanos? ¿Dónde está entonces para qué hacer semanas de oración por la unidad de los cristianos si nos la pasamos persiguiendo a los otros cristianos? Y entre nosotros mismos nos pisamos la manguera. Entre los mismos católicos nos criticamos, nos perseguimos. Hermanos y hermanas, ¿dónde está la coherencia del evangelio? Por allá los discípulos en una parte del evangelio se acercaron al Señor y le dijeron: vea, Señor, por allá encontramos a unos echando demonios en su nombre y se lo quisimos impedir y no pudimos. Y el Señor, ¿qué le responde a ellos? No se lo impidáis. Quien está conmigo
no está contra vosotros. Entonces, hermanos, ¿cuál es el delito que otro cristiano, que otro ser humano que no sea católico predique el evangelio? Está cumpliendo la misión del Señor, que a veces nosotros no la cumplimos. Mis queridos hermanos, ese es el problema de nosotros los católicos, que dejamos la Biblia empolvada en el Salmo 91, nada más. Y nuestros hermanos que no son católicos, ellos sí saben para qué la palabra de Dios. Ellos sí saben para qué se bautizaron. Aunque no es el bautismo correcto, no es el bautismo que Jesucristo mandó, porque muchos de ellos se bautizan en el nombre de Jesucristo, pero sí saben para qué es la palabra. Hermanos, entonces hoy la iglesia celebra con júbilo esta fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, y junto al apóstol San Pablo debemos convertirnos nosotros. Para la iglesia es mucho más importante este milagro interior del corazón que la resurrección del mismo Lázaro. Milagro a la vista de todos que hizo el Señor. Y nosotros debemos dar cada día más importancia a lo que Dios hace en el corazón de cada uno de cada uno, mis queridos hermanos, que a las aspiraciones externas que tanto nos gustan, mis queridos hermanos. El supremo don para nosotros es el Espíritu Santo. San Pablo tanto se dejó trabajar por el Espíritu que al final ni él mismo se conocía. Vivo, pero no yo. Es Cristo quien vive en mí, dice en Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20. Lo más importante, hermanos, del apóstol San Pablo es que ha sabido colocar a Cristo en el centro del cosmos, en el centro de la iglesia, en el centro del mundo, en el mismo corazón del Padre. Viene a decirnos, mis queridos hermanos, o Cristo está en el centro o no está en ninguna parte. Para un cristiano, Cristo no es un paralelo, sino mis queridos hermanos, para un cristiano, Cristo no es un paralelo, sino un meridiano que atraviesa todos los paralelos de su existencia, mis queridos hermanos y hermanas. A veces ustedes me han visto que aquí en los comentarios, a veces hacen comentarios nuestros hermanos separados y muy fuertes contra nosotros, y ahí a veces se me sale el mal genio, porque ese es el error de ellos, que atacan muy fuerte a la iglesia, y ahí no debemos estar de acuerdo. Pero en lo que sí tenemos que estar de acuerdo es que anuncian el evangelio. Ese es el único defecto de ellos, que atacan muy fuerte nuestra iglesia, y ahí a veces se les sale a uno el quicio, el mal genio contra ellos, pero en su totalidad, hermanos, ellos hacen la obra de Dios. Hermanos y hermanas, Jesús lo dijo a los discípulos de ayer y nos lo dice a nosotros hoy. Vayan, anuncien la alegría del evangelio, mis queridos hermanos. Y esa alegría del evangelio se experimenta, se conoce y se vive solamente dándola y dándose. Jesús nos envía a todas las naciones, a todas las gentes, y en ese todos, mis queridos hermanos, estamos usted y yo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de cumplir verdaderamente su vida, de ser anunciadores del evangelio. Entonces, en ese todo que fue pronunciado hace más de 2000 años, también cabemos usted y yo. Jesús nos da una lista selectiva de quién sí y quién no, de quiénes son dignos o no de recibir tu mensaje y su presencia. Por el contrario, abrazó siempre la vida de tal cual se la presentaban, con rostro de dolor, con rostro de hambre, con rostro de enfermedad, con rostro de pecado, con rostro de heridas, con rostro de sed, con rostro de cansancio, con rostro de dudas, con rostro de piedad, lejos de esperar una vida aniquilada, decorada, trucada, la abrazó como venía a su encuentro. Aunque fuera una vida que muchas veces se presentara derrotada, sucia y destruida.
A todos dijo Jesús, y a todos vayan y anuncien. A todos esa vida como es y no como nos gustaría que fuese. Vayan y abracen en mi nombre, vayan al cruce de los caminos, vayan a anunciar sin miedo, sin prejuicio, sin superioridad, sin purismo a todo aquel que ha perdido la alegría de vivir. Vayan a anunciar el abrazo misericordioso del Padre. Vayan aquellos que viven con el peso del dolor, del fracaso, del sentir una vida truncada, y anuncien la locura de un Padre que busca ungirlos con el óleo de la esperanza, de la salvación, con el óleo del amor. Vayan a anunciar, hermanos, que el error, las ilusiones engañosas, las equivocaciones no tienen la última palabra en la vida de una persona. Vayan con el óleo que calma las heridas y restauren los corazones. Esa es la misión que a usted y yo hoy nos corresponde. Propósito para el día de hoy, hermanos: pedir al Espíritu Santo que me convierta, que me vaya transformando poco a poco en discípulo, en discípula fiel de Jesús. Ese es el propósito para el día de hoy, a la luz de esta fiesta de la conversión del apóstol San Pablo y del evangelio que hemos escuchado. Pedir al Espíritu Santo que me convierta, que me vaya transformando poco a poco en un discípulo, en una discípula de Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Queridos hermanos y hermanas, saludamos por aquí a otros hermanos que han escrito. A ver por aquí quiénes faltan. Saludamos a Santita Granados, Dios la bendiga. Esperanza Narváez, Ignacio Antonio Máximo, José Méndez. Saludamos a Flor María Castallas Poveda, que Dios le bendiga. Saludamos a Araceles Maestro Brito. Saludamos también a Dulmi Antonia Yegros, que Dios le bendiga, mis queridos, mi querida hermana. Oramos también por, ¿quién más por aquí? A ver. Dina Esperanza Pascual de López, que Dios la bendiga. Saludamos también a Angélica Flores, Angie Rose. Saludamos por aquí, a ver a quién más. Carla Solís ya. Betty Pérez Santana, que Dios también le bendiga, mi querida hermana, en esta mañana. Saludamos por aquí, a ver a quién más que no haya saludado. A Juan Argüello ya. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este compartir de la palabra que hemos tenido en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, nos encontramos a las 3 de la tarde en la coronilla de la Divina Misericordia. Y los que me han pedido oración por alguna intención, a las 3 de la tarde, con mucho gusto, en la coronilla vamos a tener en cuenta sus intenciones. Saludamos a Harold Muñoz, que Dios le bendiga. Saludamos a Banais
Cañizares, que Dios le bendiga. A Félix García, Dios le bendiga, hermano. El Señor les bendiga y un feliz día para todos y para todas. Que la Santísima Virgen, la Milagrosa, les cubra con su santísimo manto a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Quiero darte